ternura. Si no me la ves, de Nico. Las voces de las mujeres, tal... Bueno, nos está costando mucho encontrar las ganas para empezar este programa, como podéis notar. No sabemos exactamente cómo se titulará, pero estábamos pensando, o estábamos un poco motivadas a hacerlo, pensando en la resaca feminista. Este fin de semana pasado ha sido el 8 de marzo. Y bueno, pues siempre cuando se acerca esta fecha y de un tiempo a esta parte, tenemos sentimientos encontrados por lo que ha supuesto y lo que ha sido para nosotras desde que se empezaron a organizar las huelgas feministas, desde 2017 y 2018 que empezó a ser la primera, y luego un poco como después de esa cresta de la ola, ¿no? De la cuarta ola que se llamó en ese momento, estamos viviendo un poco el bajón de después, ¿no? Y toda la resaca, y con esos sentimientos venimos hoy un poco a hablar de ello, porque es verdad que ha sido una fecha que históricamente para las dos que estamos aquí ha sido una cosa muy ilusionante y que íbamos, ¿no? Con muchas ganas, y de repente nos encontramos pues que cuando ahora tenemos que ir, la verdad es que no nos salen las mismas ganas y tenemos muchos sentimientos, como decía, encontrados. Hablamos con las amigas, algunas incluso pues hablando el otro día con una amiga, ¿no? Que me decía, joder, es que de lo que ha sido, de todas las ganas, de todo el trabajo que habíamos puesto, y ahora vengo y me entran casi ganas de llorar, ¿no? Cuando me acerco. Y vamos pues porque pensamos que tenemos que estar y que tiene sentido seguir reivindicando, y hay mil motivos todavía por los que hace falta salir a la calle, por los que hace falta seguir organizándose en feminismo, pero no lo vivimos de la misma forma. Sí, bueno, yo justamente la huelga del 2018 la recuerdo muchísimo, así como igual en esos años de por medio tienes momentos que confundes unos años con otros o no lo tienes claro. La del 2018 sí que la recuerdo un montón. Lo que me alegra es que la sigo recordando con cariño, con ilusión y con todo lo que sentimos aquel año, toda la energía, todas las ganas, toda la lucha, todo lo conseguido, todas las mujeres de todas las edades, de todas las clases, de todos los barrios que nos juntamos, y entonces eso me sigue ilusionando. Y claro, el problema es ahora el contraste de lo que he sentido los últimos años, que es que creo que justamente es un poco de desilusión de lo que fue y que creo que ahora mismo no es. Por otro lado, también quería, cuando venía para acá a grabar, quiero decir, sí que me invadía un poco esa desilusión, pero sí que también pensaba, hay que intentar ser un poco positiva también. Porque es verdad que también se han conseguido cosas y que todo lo que fue 2018, 19, 20, no sé, hasta el 21, que hemos recogido cosas y sí ha servido, no es que todo eso se haya borrado y que no haya servido para nada. No sé, por recordar algunas cosas pues interesantes que hemos conseguido y que hoy vivimos. Una cosa que ponía Irene que me gustaba así mucho como frase, que el sentido común es feminista, que en general creo que sí que es así. Hemos conseguido que se reduzca la brecha salarial, hemos conseguido tener referentes en un montón de ámbitos, y también muy importante, hemos conseguido poner voz y denunciar muchas violencias y agresiones que hace años ni siquiera se les consideraba violencias y agresiones. O sea, ni se hablaba, lo sufrían las mujeres en silencio en casa y ni siquiera se podía compartir. Y bueno, pues creo que ahí hay cosas muy importantes. Total, y yo también pienso que una de las cosas que ha hecho también que este proceso, o sea, de lucha feminista en los últimos años normalice la presencia de las mujeres en la política, no como un apéndice, ¿no? Sino como un sujeto, o sea, que es una cosa que se lleva luchando desde hace muchísimo tiempo y que muchísimas organizaciones ya tenían a muchas mujeres que habían legitimado, ¿no? Pues su posición y su voz por todo el trabajo que habían realizado, pero que aún así a veces seguían considerándose, creo que, sujetos políticos de segunda un poco, o gente que estaba pues en la retaguardia de los movimientos, y que creo que ahora mismo pues somos un poco como ciudadanas de pleno derecho de los movimientos sociales, ¿no? O sea, que creo que es una reivindicación histórica, no de los últimos años, sino histórica o sea, pues eso, centenaria. Bueno, que entre estas cosas positivas que nos quedan o estas buenas sensaciones de este movimiento, que ¿no? También queríamos decir la cantidad de chavalucas que se politizan o empiezan en los movimientos sociales y a militar desde el feminismo. Esas niñas que estos días son cuando hacen su primera pancarta y la sacan a la calle y lo viven con normalidad, con madres, padres también y demás familia, y que me imagino que eso es una semilla que está ahí, que
bueno, y que seguirá creciendo, ¿no? De alguna manera. Total, y que yo creo que además es que ese momento dio para muchísimas conversaciones, no solo en asambleas, sino solo preparando convocatorias, ¿no? O sea, es que al final, como era algo que yo creo que estábamos viviendo de forma cotidiana, pues eso, o sea, como que acababa trasladándose a todas las conversaciones que teníamos. Y yo me acuerdo, pues, tener muchas conversaciones, pues, con amigas, con familiares, con mi madre, o sea, ¿no? Como esa cosa de un poco de decir, pues es muy triste que igual hasta que yo no me he puesto, ¿no?, a pensar desde una perspectiva feminista no haya valorado todo lo que hace mi madre, pero es un poco cierto, ¿no? O sea, o cosas que yo daba por hechas, como tantas, ¿no? Que al final eso es lo que te ha ayudado a conectar mejor, a tener una mejor relación y también a ella misma le ha podido servir para relacionarse diferente, para exigir cuestiones diferentes también en sus relaciones. No sé, que en realidad, o sea, creo que cuando tenemos esta resaca es porque el subidón fue muy grande, ¿no? Y porque había muchísimas cosas que en ese momento, o sea, pues nos resultaban excitantes, nuevas, ilusionantes. Y entonces, bueno, pues que creo que sigue habiendo mil cosas que reivindicar y que plantear, pero tenemos que igual darle una forma a cómo nos organizamos para lograrlas, ¿no? Porque ahora creo que nos hemos quedado en las consignas. Pero que sí que siento que eso se ha normalizado mucho, que yo recuerdo cuando empecé a militar que el rol solíamos desempeñar las mujeres en los colectivos, ¿no? Y siento que siempre era como algo pues muy poco visible, o sea, de trabajo de base, de tal, y creo que esto ha hecho que pues gracias a... O sea, que tengamos muchos espacios para desarrollar nuestra vida política, nos hayamos pues literalmente empoderado y hayamos conseguido ocupar ese espacio, ¿no? Y eso también creo que se lo debemos a esta ola, ¿no? Ñeras, yo hoy quedo útil para que vos... No. Comenta ahora que dices esto de cómo ganestis protagonismo y esta sensación que comentes ti tanto de la utilización de la mujer como... Pues dices, no sé, no es florero, pero es como cuando la moda estaba, ¿no?, en el crimen, era como política delante, que esto es interesante, sí, mija. Bueno, sí, que eso también ha pasado, que en el momento creo que cuando ese sentido común feminista empezaba a arraigar, ¿no? Pues la gente quería meterlo con calzador incluso, o sea, antes de haber hecho igual unos pasos previos de interiorizar lo que realmente suponía que las mujeres estuvieran en esa primera línea, ¿no? Es que yo creo que lo que pasaba, y bueno, he vivido en propias carnes, ¿no? Estás en una plataforma y de repente necesitamos a una chica joven para que salga a rueda de prensa, porque tal, porque a nivel cosmético queda muy guay, ¿no? O es cosmético estético, llámalo X, y está esa moda, pero o sea, hacer eso con una persona sigue siendo pues algo muy... Más cosmético que estético, ¿no? Porque en realidad es como maquillar una realidad que no reflejaba, ¿no? Que... Claro, total. Y que antes, o sea, igual esa persona lo que te decía era necesitamos a alguien que nos pinte la pancarta. Y ahora necesitamos a alguien que salga a decir lo que yo he escrito. Sí, de eso también hay, pero yo sí que siento que aún así siga habiendo en ciertos espacios gente pues más vieja escuela que no le ha llegado igual todo lo que estamos diciendo que hemos avanzado, pero yo sí que pienso que ahora hay mucha más conciencia y mucha más noción de lo importante que es que estemos en igualdad de condiciones a la hora de participar de los colectivos. A mí sí me ha que he vivido una revolución. Quizás podemos hablar de ello, para de la escalabreta de género, quizás más cultural que material, que cambió por demás, si me a mí, la cultura, es lo que consiguió cambiar, pero sí, yo pienso en todo. O sea, si me que viví... Sí que aprovecho este programa para salir un poco del armario de cosas que yo pensaba o que cuestionaba en el crimen de la movilización feminista, que de aquella no usaba decir mucho porque, bueno, también no era el momento y demás, pero planteamientos que quizás eran lógicos en su contexto, como puede ser el mi cuerpo, la mi decisión. Claro, no aquel de reivindicar el derecho al aborto o a la maternidad voluntario, ¿no? Era interesante, pero no deja de ser un sentido a comuña liberal, que ahora nos vuelve a la escontra con las naciones de alquiler, bien triste, bueno, para que se nos entienda, ¿no? En mi cuerpo, la mi decisión. Yo me autoexploto, ¿no? Sirve para... Es una lógica, a mí sí me hace, que no era... Que sí que en su contexto tenía un sentido claro, pero que como sentido a comuña era... hermana, yo sí te creo.
que en su contexto era muy lógico porque estaba ocurriendo lo que había ocurrido, ¿no? Aquello de la manada y todo aquello, pero bueno, que nunca puede ir contra ¿cómo es la presunción de inocencia y las garantías de... O sea, era lógica la crítica al sistema judicial español, vamos, y además son cosas que después se nos pueden volver a las contra. Y por lo demás, lo que decís es que a mí no se me diferencia tanto de cualquier ola, o sea, estamos quizás, ¿no?, en la resaca, pero yo me acuerdo, la movilización antiglobalización o el antes la movilización ecologista movía mucho y después pues hubo un retroceso, ¿no? Y después vendrá otra ola. Eso yo lo veo más lógico. O quizás hay ya movilizaciones que no volverán. El feminismo se me da que sí. Yo creo que en realidad esto que estamos hablando de cómo se extrapola o cómo lo vivimos en comparación a otras cosas o cómo ahora ha derivado, ¿no? O que ciertas consignas ahora pueden tener dobles interpretaciones, creo que habla también de cómo se ha hecho, como se ha vuelto un movimiento que ha permeado en toda la sociedad, ¿no? Y que se ha hecho como, entre comillas, mainstream. Y una de las cosas que hacíamos cuando preparábamos el programa era un poco pensar en las cosas buenas y cosas malas que sentíamos que había tenido ese mainstream del feminismo, ¿no? O ese volverse mainstream. Veíamos esos pros y esos contras. Pues una de las cosas que sentíamos era cómo ese sentido común se había hecho algo, ¿no?, como un clamor social, pero es verdad que yo una cosa que veía estos días en las calles de Santander eran unos carteles del ayuntamiento que me sorprendía mucho porque las premisas que lanzaban eran cosas que digo, es que estos son carteles que habríamos hecho en el 2018 cualquiera, ¿no?, de las personas con las que yo estaba organizada y demás, pero ahora de repente ya esto no es feminismo, es igualdad. Entonces creo que un poco lo que ha pasado es que la idea ha quedado, pero la etiqueta genera tensión y fricción, ¿no? Y entonces ahí están pasando cosas, porque creo que ha habido un momento dulce y breve en el que ser feminista era también considerarse y declararse como tal era algo popular y era de hecho algo muy duro de decir si no era así, ¿no? Y como que te iba a generar un prejuicio político, y ahora mismo pues están cambiando un poco las tornas con un poco el panorama que tenemos ahora, que hemos analizado en otros programas, pero afortunadamente las ideas están permaneciendo, ¿no? O sea, creo que ahora hay pocas mujeres que planteen directamente postulados machistas orgullosas, que todo vuelve, y todo está volviendo, pero que creo que lo que estamos diciendo, lo genérico, es un triunfo nuestro. Pero es también como cualquier otra movilización social, o sea, que no quita para que sea cierto, pero quiero decir, pienso que ecologista también se cargó ahora de connotaciones negativas y ya cuesta reivindicarse ecologista, pero es verdad que las ideas de sostenibilidad medioambiental y demás siguen haciendo greenwashing las empresas. O pienso en la campaña del Banco Santander, esta de la revolución, pintado como la movilización antiglobalización con spray y tal, porque hubo un momento que fue tendencia, un moda y por desgracia, pues ahora. Pero yo sí que creo que hay bastante más reacción al término y al concepto feminismo que al término ecologista. Porque eres de ciudad, ¿eh? Joder, soy de ciudad, soy de Torradera, digo, no soy de... La mayor urbe, o sea, lo más urbano que hay en Cantabria. De verdad que si fueras de pueblo no pensaría... Bueno, pensarías lo mismo de las dos, pero por otro lado. No sé, bueno, antes de continuar, sí que me alegra que podáis encontrar algo positivo porque os veo cansadas con el tema y yo mismo, desde mi huecucu, veo con la realidad actual con cansancio y con un poco de galvana de estar como está el clima, ¿no? Pero me alegro que podáis encontrar esos puntos positivos que me parecen muy potentes y muy positivos. Pero volviendo un poquito a esto, sí que me preocupa y me jode que ahora el término feminismo o feminista genere este rechazo, porque sí, vale, se han asumido los preceptos, se han pasado a ese otro concepto, pero lo que era el meme de ni machista ni feminista igualdad, ahora es como una realidad. Es decir, la gente, no, yo es que... O sea, leía un artículo que los chavales no es que rechacen, por lo menos a nivel moral o a nivel sobre el papel, las ideas del feminismo, pero cuando le pones la etiqueta, dicen, ¡buah, eso no, las charos, no sé qué, no sé cuánto, tal! Toda esa burbuja que se ha creado. Entonces, por un lado, es en plan de fantástico, ¿no? Que se haya permeado esas ideas, que estén en la base, que ya estén más ahí, que no generen tanto conflicto, pero que la lucha en sí, con la importancia que han tenido, con cómo lo habéis vivido o cómo pues también lo hemos podido vivir los que estamos un poquito aledaños, que ahora esté en esta situación tan degradada, tan denigrada y tal, pues
genera esa frustración, ¿no? Ese malestar de decir, qué rabia que pues ahora eso sea un sentido común, pero se deslegitime lo que ha llevado que el sentido común esté ahí, ¿no? Y aún así, yo dudo a veces un poco que ese sentido común sea tan común. Sobre todo, bueno, pues con la ola reaccionaria y demás, veo que se siguen contestando muchas cosas de lo que defiende el feminismo e incluso de cosas ya que ya decís como ya logradas, aún así se siguen contestando y se sigue, a mí me preocupa que se esté ensuciando otra vez ese sentido común y que se pueda dar la vuelta a la tortilla pronto. No sé, estoy... A mí también me preocupa, creo que es una de las cosas que desilusionan y sobre todo viendo, leyendo, escuchando muchas ideas de la juventud. Que es verdad que igual pregunta a pregunta consideran, bueno, pues no, que sí que son conscientes o ven la necesidad de la igualdad en derechos. Es verdad que rechazan cada vez más la etiqueta feminista o... Por supuesto, no se declaran feministas, incluso un montón de mujeres, pues ya no se dice tan abiertamente, ¿no? Y entonces, esta ola reaccionaria de la que hablabas a mí sí que me preocupa, incluso me mosquea un poco, porque yo soy la primera que entiende el principio de acción-reacción desde la física, vamos a decir, pero es que yo me niego a pensar que todo sea una reacción a esa acción, ¿no? Me niego a pensar que porque es lo institucional los jóvenes van en contra simplemente por eso. Es que estamos hablando de cosas muy serias como para ir en contra simplemente porque... Pero es por cualquier... el patriarcado era una situación de opresión y de... Entonces, la lucha por la igualdad lo que genera es que la gente que estaba privilegiado pierda esos... Y eso siempre en la historia, la burguesía, siempre los blancos, siempre provoca una reacción. Es que es sí, lógico, no quiero decir que sea, entendéisme que es lógico de la... Sí, yo solo entiendo qué sucede, pero es que me parece que ya estamos en un punto que, no sé, pero que la reacción está superando la acción. Yo me niego a decir que ahora ser un facha es ser punky, es que... Pero no. Es que es una reacción, a ver, no creo que haya ninguna reacción natural, porque efectivamente cuando viene desde arriba, eso está todo, pues que en este caso está orquestadísima esa reacción, es una reacción muy guiada, muy planificada, a la que se han ido sumando un montón de tontos útiles, o inútiles, no sé cómo llamarlos, que pues no quiero caer otra vez en tal, pero YouTube, TikTok, etcétera, que han ido sembrando y luego, bueno, que coño, y los grandes medios, o sea, no solo las redes, ¿no? Pero que han ido guiando esa reacción, nutriéndola y echando cuchugüey para que suba y así está el tema. O sea, no es una reacción, si es que puede existir alguna vez una reacción natural en este sentido. Yo no creo que sea una reacción natural, con lo que no puedas decir, no, claro, es que como ha habido esta ola feminista, la reacción es inevitable. Es inevitable porque están las estructuras de poder como están y lo han lanzado adelante. ¿Y no ha habido cosas quizás que no se hizo del todo bien la pedagogía o los mensajes de modo? O sea, yo pienso, todo hombre es un jorzador en potencia. A mí me sale una reacción, entendiendo lo que pretendí y lo que demás. Si me dejad que es también tiene, o sea, a mí me sale del drentu decir, no, perdona. Es que también estos discursos reaccionarios son un poco más fáciles, ¿no? El otro día me salía uno que iba preguntando por ahí, o sea, cuántas mujeres morían al año como víctimas de violencia de género en el Estado español, que eran unas 50, frente a las mujeres que morían por cáncer de mama, que son, wow. Claro, es que 5.000 y pico, ¿no? O 6.000, claro. Y ese es todo el discurso y todo el argumento. Y nos empeñamos en seguir poniendo dinero en un ministerio de igualdad para como mucho salvar a 50 mujeres, que ya ves tú, frente a poder meter más dinero en otro lado para poder... Cuando ese discurso no se escuchaba, de comparar cifras, ¿ya? Pues mira, quiero decir que estos discursos de TikTok o de Instagram de 30 segundos, dices, y el otro trabajo, ¿no? Igual es mucho más complicado, es construir desde las bases, trabajar desde las bases, y claro, eso tarda muchísimo más. Como si reivindicar el derecho a la mamografía y demás no fuera también una lucha feminista, y la medicina con perspectiva... Y la investigación, etcétera, como si no lo fuese, pero joder, es que estamos llegando
a esos discursos que por lo que sea atrapan a la gente y claro, como son unos datos que los contrapones y es una cosa tan salvaje... Esto viene de un montón de gente que no quiere entender cómo funcionan las partidas presupuestarias en un estado liberal. Que quiero decir que es que... No quiere entender nada, no quieren quedarse con dos números. Hay gente que igual no entiende, dice, voy a hacer como que no lo entiendo, lanzo el mensaje y toda la caterva que tiene de abajo dice, oh, es verdad, es que ¿por qué se destina dinero a un cartel de no sé qué en lugar de tal? Joder, muchacho, porque ese dinero es para esto y esto es para esto, o sea, así funcionan los presupuestos. Pero aparte de todo, ¿no? Hay un interés en eso. Y volviendo un poquito a lo que decía Diego, yo sí que creo que puede ser que algunos hombres, o unos cuantos, se han podido sentir un poco alienados con ese tipo de mensajes. Lo puedo entender. Ahora, no se me ocurriría en ningún momento haberle dicho a esas mujeres que con una rabia más legítima que ninguna encontraron un mensaje que era muy potente, igual el del violador, no sé si es más adecuado, pero me voy un poco a lo básico, al Manolo hazte la cena solo. Pero yo ahí no me... Vale, pero que igual puede haber muchos Manolos que han dicho, pero, no Manolo fuera ese nombre, no, pero ¿por qué me atacan a mí? No sé, yo qué sé, pues puede haberlo habido, pues no lo sé. Pero ante la oportunidad de tener un mensaje potente, un mensaje que creo que el 90% hemos entendido bien lo que quiere decir, pongo ese como cualquier otro ejemplo, ¿no? Joder, no le puedes decir al feminismo que renuncie a mensajes potentes, que renuncie a conceptos que entran fácil, a conceptos que tal, porque quizá luego algún hombre se pueda sentir interpelado y tal. Joder, otros nos hemos sentido interpelados y hemos dicho, vale, entiendo lo que quieres decir, pues tienes razón, ok, perfecto. Por esta falta de speech para los mozos, o sea, esto que se ve, esta polarización que se ve en las aulas, de que sí que entre las mozas, generalizando, por supuesto, parece que se tienen planteamientos... Va descendiendo más despacio, pero también está descendiendo el número de mozas que se declaran feministas en las últimas encuestas. Está más desaparado que en jamás aquel de voto entre hombres y... Pero honestamente mujeres. yo no creo que eso sea... O sea, que se pueda culpar a las mujeres feministas y de hecho... Creo que ahí tenemos responsabilidad los hombres que simpatizamos y que nos consideramos, bueno, que estar ahí. Porque claro, es un tema jodido, ¿no? En un mensaje en el que evidentemente hemos dejado, no, bueno, o han sido las mujeres las que lo han liderado porque es lo que corresponde, ¿qué papel hemos tenido nosotros? Los que estábamos de acuerdo con esas ideas y apoyando esas ideas, ¿qué hemos hecho para contribuir a ello? Es que igual nuestro papel puede ser el de llegar a otros hombres que no están con esta idea. Nuestro papel puede ser el de evangelizar, entre comillas, a los hombres que no necesariamente están en contra, pero no logran entender esos mensajes. O no logran tal. No desde la lección o tal, pero sino de estar ahí y saber, pues, saber escuchar, saber tal, y saber decir, saber explicar y saber hacer pedagogía. Una pedagogía que yo no me siento capaz de exigirle a ninguna mujer, que bastante pedagogía se le ha exigido a lo largo de la historia y se le sigue exigiendo criando a hombres adultos. Pero igual nosotros sí que podíamos haberlo hecho y podemos hacerlo ahora. No sé muy bien cómo, pero encontrar la manera de hacer llegar ese mensaje. Porque claro, ¿qué mensaje? ¿Quién sí ha hecho esa función pero para el otro lado? Todos los hombres de la derecha y la extrema derecha, con un micrófono delante y con una cámara que han sabido llegar a esos chavales. Porque no ha habido... Yo sí puedo entender esto que acabo de decir, digamos, de lo de que todos los hombres son potenciales violadores. O sea, es una frase potente y tal. Pero resulta que se viola, pero ningún hombre es violador y tampoco tiene ningún amigo, ni conocido, ni nadie en ningún grupo de WhatsApp que sea un violador. Todos los violadores no les conoce absolutamente nadie. Y por otro lado, después de estos 8 o 9 años, o sea, yo sí que creo que ha habido cosas que... O sea, tampoco te voy a decir que se hayan hecho mal, pero bueno, pues que igual las analizamos ahora y sí que es momento de repensarlas. Me imagino que en ese momento se hizo, pues bien, como se podía, como se sabía, como teniendo en cuenta el contexto y la realidad. Pues esto que empezabais mencionando, lo de las mujeres florero también en la militancia, pues bueno, que igual sí que hay que revisar cosas, porque igual hay que ir un paso más para allá con esto de los cupos y estas cosas, ¿no? Que yo a veces, tampoco es que lo tenga clarísimo, pero yo a veces me pregunto cosas como una queja, ¿no? De muchos hombres, por ejemplo, pues las pruebas para entrar a ser bombera. Son distintas las de hombres y las de mujeres. Yo entiendo que ahí hay un desequilibrio, ¿no? En un momento se hizo, pero luego me pongo a pensar y digo, bueno, pues es que
igual las pruebas no tendrían que ser distintas, ¿no? Igual tendrían que estar ahí las mejores personas, pero es que igual las pruebas sí que están enfocadas para hombres. O sea, igual lo que tendríamos que pensar es que hay que cambiar las pruebas, porque no todo se puede medir de esa manera en la que siempre los cuerpos masculinos, o sea, no sé cómo decirlo, creo que se ven beneficiados, ¿no? Igual para ser una buena bombera hay un montón de cualidades que no se miden en esas pruebas. Y creo que con esto pasa con un montón de cosas, que todos los trabajos y casi todo en esta vida ha estado enfocado siempre para los hombres. Sí, yo creo que en realidad, o sea, creo que sí que es necesaria la reflexión de cómo llegar a personas que hasta ahora han sentido más bien cierta hostilidad hacia el feminismo, pero no creo que sea justo poner el foco de la responsabilidad en nosotras, porque yo sí que pienso que el proceso que hemos vivido ha sido como de una afirmación, ¿no? Y de estar en un momento en el que nunca habíamos tenido, no nunca, pero que nuestra voz había sido algo muy... Nunca. Bueno, o sea, hay que decir, sí, es verdad que como tenido en cuenta de forma tan generalizada no había ocurrido o sea, no había ocurrido con esta intensidad, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que en esos procesos de afirmación, pues no estuvimos a todo, ¿no? Y no estuvimos teniendo en cuenta todos los posibles impactos de todos los posibles discursos que iban a derivar de lo que íbamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero en ese proceso en el que todas estamos entendiendo, entre comillas, la igualdad como algo deseable, ¿no? Toda esta gente que lo está planteando, también se podrían haber puesto, ¿no? A decir, oye, pues igual esto, si lo comunicáis de otra manera, ¿no? O sea, que quiero decir que aquí a mí, o sea, yo soy la primera que hay veces que me siento muy autocrítica y pienso que hemos gritado cosas y hemos dicho cosas que han alejado a mucha gente, pero luego también tengo otros momentos en los que yo, cuando he visto eso en otros colectivos o he visto tal, pues no me he querido dar por aludida porque digo, bueno, es que no me siento yo esa persona, ¿no? Muchas veces. Y si hay algo en lo que me doy por aludida, pues oye, me lo miro y le doy una vuelta. Pero creo que es que una vez más, creo que que tenemos que poner el foco otra vez en cómo colectivamente estamos pensando las cosas que nos pasan y no cómo individualmente lo vamos a solucionar o yo tengo que tener una charla con no sé quién, que evidentemente todo suma. Y creo que es importante lo que decía Guillermo, de que haya compañeros que estén decidiendo tener conversaciones activas en sus grupos de colegas, no en plan, ¿cómo se dice? No en plan, pues eso, como la charla, pero que si en un momento determinado escuchas cosas, no te quedes callado, creo que es importante, creo que es una cosa que hemos dicho 1000 veces y creo que, o sea, eso sí que es un mensaje muy comprensible que no creo que haya llegado y no creo que haya calado de forma efectiva, o sea, creo que todo el mundo lo sabe, pero creo que hay mucha gente que lo ha empezado a hacer, pero también creo que hay muchísima gente, como decía Gatia, que conoce a mucha gente, o conoce a muchos tíos de su entorno que han tenido comportamientos muy churrungos y que nunca les han dicho nada por no generar lío en el grupo de amigos, por no generar conflicto, por no tal, y eso es algo que sí se puede hacer. Y luego, pues, moderando el discurso, pues también se puede hacer, o sea, es que creo que hay dimensiones, ¿no? Y creo que a mí el error de hablar de hombres como potenciales violadores me parece si eres ministra de Igualdad, pero igual si estás en un colectivo de base y estamos hablando de una cosa, ¿qué tal? Pues podemos utilizar esa frase como detonante de una conversación, no como afirmación taxativa de esto es así, esto no sé qué. Que para mí creo que tenemos que entender bien en qué niveles nos movemos, ¿no? Y en qué contextos hablamos cuando hablamos de las cosas que nos remueven. Y que luego otra cosa que ocurría, o sea, que creo, por lo cual siento que también el proceso de desarrollo, ¿no? O de la acción feminista tampoco ha sido genial, o igual no tal, es porque también ha habido un momento en el que creo que se nos ha marcado una agenda externa sobre ejes que dividían el movimiento y lo partían por 7 trozos, ¿no? Y entonces creo que en un momento inicial en el que todas íbamos, ¿no?, a una, de repente empezamos a tener y a volvernos a replegar en colectivos según las mínimas diferencias, o sea, algunas mínimas, algunas no tan mínimas, ¿eh? O sea, no siento que sea todo nimio y no siento que haya cosas que no tengamos que pelear, pero sí que creo que cuando vamos a la manifestación y sentimos cierta desilusión es porque coreamos consignas que luego sabemos que en lo interno o en la intrahistoria que conocemos no son reales, o sea, cuando hablamos de diversas en la calle, unidas en la lucha, hace tiempo que yo no me siento muy unida en la lucha con muchas de mis compañeras o las que han sido históricamente mis compañeras. Y eso es algo muy, para mí, es una disonancia que es muy difícil de ignorar y es muy difícil hacer como si nada, ¿no? Cuando estoy en esa manifestación o cuando estoy hablando simplemente del feminismo y todo lo que siento ahora cuando pienso en él.
Aprovechando que dijiste esto de la agenda externa, parece que es Diego dice lo tuyo, pero por favor, como todas las moviciones sociales, no hay diferencia, aterricemos la movición feminista en la realidad específica del nuestro país, que por cierto, se nos llena la boca con el derecho al aborto, que parece han conseguido a guaño en Cantabria no está garantizado ciertos abortos, el quirúrgico tienes de ir a Castilla con tu gasto y con la incomodidad que eso supone para un proceso así, pinto el caso, seguimos con 22 puntos de brecha, de escalabreta salarial, sigue habiendo mucho que cambiar en Cantabria, en la muestra realidad, que es lo que más podemos cambiar, y es el nuestro modo de cambiar el mundo. Y el modo de hacerlo además es aterrizando la movición, porque yo me acuerdo, un año me tocó ser coordinador de igualdad en el centro y miré las mujeres que se pusían de referentes el 8 de marzo y estos actividades que se hacen en el centro, era de Calcuta, bueno, ya que os voy a decir, pero no había ninguna de cuando tenemos en Cantabria, y no quiero citar porque me dejaría muchas, la gente también necesita referentes cercanos. Hemos hablado mucho de esto en otros programas, ¿no? Necesitamos aterrizar el feminismo como casi todas las movilizaciones sociales, por otro lado, en la realidad específica de Cantabria. Estando de acuerdo con lo de aterrizarlo aquí, y también muy de acuerdo con esto que decía Irene de como en un momento estábamos todas muy de acuerdo en ciertas cosas. Es verdad que los objetivos estaban más claros porque igual partíamos de... A ver, no voy a decir no tener nada, que también vendrán otras mujeres y me dirán, no, perdona, ¿vale? Pero bueno, que teníamos un objetivo muy claro y es verdad que de la que hemos ido avanzando, pues igual, pues sí, sigues caminando y se van separando los caminos porque empiezan las diferencias. Y me imagino que también sea normal. Diego diría, como en toda movición, también, pero también como en todo grupo de personas muy grande, ¿no? Que pues igual al principio vamos todas a una y después pues empiezan a separar los caminos. ¿Qué hacemos con esto? Pues no lo sé. Y la otra cosa que me pregunto a veces es que es verdad que también en los movimientos sociales repetimos mucho que hay que renunciar a privilegios, que podemos estar de acuerdo, pero igual no estamos tan de acuerdo en qué es lo que son privilegios. O sea que si todos son privilegios, tampoco le podemos pedir a la gente que renuncie absolutamente a todo porque te van a decir sí, hombre. Entonces, bueno, pues esto es que yo creo que decimos lo de privilegios así muy abiertamente, muy fácilmente, muy tranquilamente, y igual también es una cosa que hay que repensar, ¿no? Tener más claro lo que son los privilegios para que la gente sea quien a renunciar a ello. Eso puede ser otro programa. Los privilegios. Sí, yo tengo sincero de hablar de ello. También, Que se revisen los privilegios, que se revise el concepto. es que creo que el tema privilegios es una estadounidense, es que no sé cómo decirlo sin utilizarlo, es una americanada fuerte, creo, ¿eh? Es que... Creo que es, ya hablando de aterrizar, ya no necesariamente en Cantabria, que a poder ser así, pero ya está en... Es que a una vuelta parecía, revísate comer 3 vueltas al día. Que Sí, parecía sí, ya sí, que, a sí, ver. sí. Creo que es una americanada buena. A ver, revísate que no te pegan una paliza por la calle. Joder. Por ir de la mano con tu novia o algo así. Hostia, otro taco, perdón. Pues, ahora que te lo privamos. Es que creo que muchas veces se enarbola, o sea, dentro de ese discurso, ¿no? Creo que una vez más es poner mal el foco, es volver a decir a una persona a nivel individual lo que tiene que hacer. Y yo creo que nunca, o sea, el feminismo y la lucha nunca la hemos concebido como algo individual. Entonces, como que creo que eso también es muy discurso de redes sociales, de gente que ahora es influencer, gente que ahora es presentadora de un programa, gente que ahora es presentadora de podcast, ¿no? Como creo que es muy fácil interpelar a esa persona porque te salió un reel, ¿no? Muy de, vale, tú tienes que hacer esto, tú no sé qué, y dejas muy mal a la otra persona, ¿no? Pero a mí ese tipo de discurso, y a veces siento que con esta gente, ¿no? Como presentadoras de podcast o tal, que son feministas o que se autodenominan feministas, porque ahora el feminismo es mainstream y ser una chica haciendo cosas es feminismo, ¿no? Y a mí eso ya me toca un poco la moral, no sé si esto es un poco melón lo que estoy diciendo, pero que me parece que es un poco un tema, ¿no? O sea, es decir, yo te digo a ti que tú te revises tus privilegios mientras yo esté aquí sacando rédito económico de un movimiento del que probablemente jamás he participado en su base. Yo entiendo que también haya gente que escuche eso, algún tío y diga, pero ¿tú qué me vas a decir a mí? Si eres una tía que está cobrando de A3 media de no sé qué, de un podcast y está aquí diciendo, o sea, un poco... que yo siento que esas mujeres hay veces que hacen más corporativismo femenino que feminismo, ¿no?
Y a mí ese tipo de cosas son las que también me hacen separarme emocionalmente muchas veces del feminismo, porque es lo que luego la gente considera que es. Y es como, tío, yo no quiero que por un malentendido o por algo que para mí está mal llamado feminismo, pues haya gente que meta todo en el mismo saco. Creo que es inevitable porque creo que, como decimos, el que se haya vuelto un sentido común o algo general hace que todo el mundo lo pueda reivindicar como propio, pero para mí no es el camino. O sea, el pontificar desde un programa en el que te estás sacando los cuartos y estás dejando a la gente atrás para dejar, no, como quedar tú muy bien y que el resto quede muy mal. Eso a mí es una cosa que me pone muy tensa. Ya, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que lo que pasa es que tengo un pero que... Jolín, es que no sé, es que hay muchas personas que sí que escuchan eso y no escuchan otras cosas y teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir antes, que aparece en Instagram, en TikTok, por todos los lados, como son mensajes peligrosísimos y horribles, pues de vez en cuando que esa gente le pueda llegar una frase un poco distinta, pues a mí reconozco que me relaja un poco, porque en mi convivencia con la adolescencia a veces os prometo que salgo espantada de lo que escucho. Y es muy curioso, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Tú le preguntas al chaval si yo tengo que ganar lo mismo que este profe, o si yo tengo los mismos derechos, o si... Y es que sí, pero es que después tienen unos comentarios, y muy peligrosos también, que has mencionado por encima, esta confusión que hay ahora, o este intento de sustituir el feminismo por lo femenino, que estamos volviendo otra vez a cosas un poco extrañas y pasadas, ¿no? En el fondo es un poco lo que ha pasado siempre de un hombre dice una gilipollez y dices este pavo es gilipollas, una mujer dice una gilipollez y dices las mujeres son gilipollas. Pues pasa un poco lo mismo, ahora una mujer de determinado sector dice algo y dice, es que el feminismo no sé qué. Igual ha sido, pues que es gilipollas, he dicho una gilipollez simplemente, ¿no? Pero se utiliza y se coge y se dice, es que mira las mujeres lo que dicen, ¿no? Y ante eso es que, joder, ¿qué podéis hacer? Es que honestamente... Yo creo que eso pasa, pero creo que también pasa que hay gente que se dice feminista, que dice gilipolleces, y entonces es normal que la gente asocie. O sea, como... Sí. Pero estoy totalmente de acuerdo en que eso pasa, y que creo que es una asociación injusta y forma parte del sistema que hemos estado todo el rato combatiendo. O sea, pero que luego también pasa lo otro, y entonces a mí eso es lo que me tensa, pero es verdad que en el momento en el que esto ya no es nuestro de 4 personas en un gueto, pues es, o sea, lo bueno y lo malo de esta cuestión. Joder, el otro día era una chorrada muy grande, pero yo estaba poniendo la colada y quitándola y digo, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento cuando se ha hecho un análisis del trabajo, o sea, político, ¿no? Esto no era trabajo, ¿no? O sea, la cantidad de tiempo que dedicamos, cuando hablamos del capítulo que no nos da la vida, ¿no? La cantidad de tiempo que estamos dedicando a hacer cuestiones del hogar, ¿no? O de tal, y esto nunca se ha considerado un trabajo, joder, ¿cómo de privilegiado, en este caso sí, usado bien el término, ¿no? De estar exento de todo este tipo de labores te has tenido que sentir y has tenido que ser para que esto no lo hayas considerado nunca un trabajo, ¿no? Y todas estas mujeres que estaban encargadas de todo eso, pues de forma obligatoria, de repente se ven reconocidas, y afortunadamente también creo que la propuesta es reconocidas pero no encasilladas, o sea, como el decir, vale, esto es muy valioso, esto os habéis encargado todavía vosotras y está genial, pero no tenéis por qué hacerlo solas. Y creo que un poco la reivindicación sigue por ahí, ¿no? O sea, creo que sigue siendo una cosa muy normal que tu madre tenga que ser, o tu abuela, o no sé, mujeres que se hacen cargo de todo. Pues es como, pues es que eso es por lo que tenemos que seguir. En esos ámbitos en los que ya se ha establecido una nueva... Pues mira, pienso en esas golucas que te dicen, niña, tú no más como yo. O sea, que ya saben lo que hay y que al ver que hay una voz ahí que dice, yo esto no lo quiero para mí, en lugar de decir, como hace gente, ¿no? De decir, porque se jodan conmigo, dicen, muy bien, niña, tú no pasas por lo que pase yo, que si lo llego a saber, no me meto en este embolado. Pienso también en las mujeres de nuestra generación o tal, que sí, ya esa idea de, vale, yo no voy a encargarme de las labores del hogar yo sola, mi pareja tiene que corresponder, tiene que tener una división, pero sí que hay aspectos en los que creo que se puede seguir trabajando, que es como el tema de la carga mental y de las responsabilidades y demás, que incluso en mujeres y hombres concienciadas o tal, sigue habiendo una diferencia ahí, ¿no? Que ellas sí que no realizan toda la labor del hogar o todo el cuidado de los niños, pero sí que organizan, gestionan, planifican y tienen esa carga mental que muchas veces es lo que provoca estrés, ansiedad tal, y que lleva a una serie realmente de desigualdades. Entonces, creo que incluso en esas, donde lugares en los que hay victorias y hay nuevos sentidos comunes,
hay mucho terreno en el que trabajar y mucho terreno para seguir teniendo ganas y seguir, no sé, cosas todavía a superar. Habéis comienzo el programa que piscolizaba que habíamos vivido una revolución quizás más cultural que material. Estaba cavilando que esta cuestión del trabajo llariegu y los curiaos tuviendo entrada mucho dependiente, pero también es una revolución muy material. Y no sé, vosotros qué pros, qué contras encontráis en esta generalización feminista que hemos vivido o que estamos viviendo. No sé si lo vivís así realmente. Bueno, contadnos un poco cómo lo habéis vivido y qué ánimos tenéis, a ver si nos insufláis a nosotras también un poco de ganas. Que no hay que elegir en ti lo mainstream y lo de llenar el bolso. Está Al Escuchu, que es el podcast en Sin Publicidad Institucional, con Parcial Al Escuchu, que no es lucrativo y... De momento. Es que Vamos a hacer los mainstream y... hemos puesto el subtítulo en Sin Publicidad Institucional. 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 Vale. No hemos discutido. Estamos discutiendo. Bueno, el siguiente programa. Bueno, pues eso, contadnos y bueno, que esperemos también que encontréis motivos para seguir... ¿Cuántos micros hay que los pagar? No se van a pagar solos. Que sí, que esperemos que vosotras y vosotros sigáis encontrando motivos para seguir luchando en este movimiento que creemos que es muy necesario y que no nos falten nunca las ganas, la verdad. Aunque a veces un poco sí.